Bien, amigos, ¿cómo están? Amigas. Wow, hoy día solo tengo amigas, en realidad. Estresadas. Entró un amigo. ¿Por qué estresadas? ¿Por los exámenes? ¿Qué miras, Sí, Rodrigo? por trabajos. ¿Qué cosa? Que te pregunté que por qué estresada y no me respondes. Porque tenemos muchos trabajos, muchas cosas que hacer. Bueno, final de clases, eso es medio normal. Yo no sé, yo creo que en la U deberían hacer realmente ya un método diferente, la mayoría de profes. O sea, hemos tratado algunos. No, por ejemplo, lo tuyo me parece súper bien porque es un trabajo grande que engloba el examen. Pero ponte con el Daniel, que estamos haciendo un trabajo. Cuéntenme, ¿cómo les fue con el trabajo del fin de semana? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué tal te parecieron los trabajos? Todavía no acabo de calificar. Pero estuvo fácil este último trabajo. O sea, no me parece que fue nada del otro mundo. Sí, no, no estuvo. El... Bien, si no hay preguntas, quería comentarles, a ver, entonces, una vez que ya sentamos a tierra, bueno, a ver, comencemos con la clase, ¿no? Oye, una vez que ya sentamos a tierra todo lo que vamos a hacer como producción, ¿no es cierto? Y hablábamos la clase pasada que una vez que ya tienes claro el, tu estrategia de producción, ¿verdad? Que es un macro. Estrategia de producción, ojo, no es la estrategia organizacional en general, sino solamente la de producción. Una vez que ya clara esa estrategia, asientas en dos proyectos. Un proyecto es el proyecto de producción o operaciones y el otro es el de servicios. Entonces, no importa si es que eres una empresa productiva netamente, igual vas a tener un espacio de servicios y no importa si es que la empresa ofrece un servicio, igual vas a tener un espacio de producción. Eso es inevitable. Tienes que. Y esos dos proyectos te van a sentar realmente ya a tierra muchísimo de cómo va a ser tu día a día. ¿No es cierto? Poníamos el ejemplo de este centro de masajes en el cual te van a decir, a ver, si mi estrategia es esta, voy a necesitar tales, tantos cuartos, con tales características, una cama, un calentador de toallas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vos ya vas a saber en el día a día qué vas a hacer. Entonces, llega un cliente, va a entrar por aquí, ¿no es cierto? La persona de recepción le va a asignar a una salita, va a entrar, va a encontrar que todo huele delicioso, va a encontrar música relajante, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ya tienes tu plan de operaciones y, bueno, de servicios sería en ese caso y de operaciones sería, para esto, el asistente va a prender el aromatizador, va a poner a calentar las toallas, va a prender las máquinas, no sé qué nomás se hagan en esos centros, pero ya vas a tener una idea clara de operativamente qué tienes que hacer y en servicio qué tienes que hacer, ¿verdad? Y una vez que ya tienes eso, lo que tienes que comenzar a hacer es pensar, ok, entonces, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Verdad? Si tengo que tener toallas calientes, significa que tengo que tener, yo qué sé, 50 toallas en stock, ¿verdad? Para unas que estén lavando, otras que estén limpias, otras que estén listas para usarse ya calientes. Eso ya es un costo. Tienes que cotizar cuánto te salen 50 toallas. El aromatizante, cuánto cuesta. La máquina aromatizante, cuánto te cuesta, ¿verdad? Y eso se va a dividir en dos partes. Primero, los costos de inversión, que son los del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, para montar el proyecto, necesito tanta plata, que es básicamente lo que la mayoría de ustedes veían, porque la mayoría tienen como proyecto plataformas. Entonces, la creación de la plataforma, ¿cuánto me va a costar? ¿No es cierto? Esa es parte de mi proyecto de producción. Entonces, la plataforma me va a costar, construir me va a costar $100,000.
¿ok? Y después de eso está, en cambio, los gastos operativos. Entonces, material de oficina, cuánto me va a salir, el eh, comprar facturas, cuánto va a salir, todo lo que sea marketing, cuánto me va a costar, ¿verdad? Una vez que tengo todo esto de aquí, yo ya puedo comenzar a ver costos de cada una de esas partes. Si ya sé que tengo una fábrica, ¿no es cierto? Y en esa fábrica voy a necesitar eh, hacer informes diarios, y esos informes diarios me van a implicar papel. Yo ya puedo más o menos calcular cuánto papel voy a tener que comprar. Entonces, por un lado, por los gastos administrativos de soporte, ¿verdad? Pero también están los gastos más pesados, que son los de producción. Entonces, ahí entra el personal, primerito, que es el más pesado. Siempre el gasto más pesado es el de personal. Entonces, hay que calcular un montón de cosas, ¿no es cierto? No solamente vas a calcular el sueldo, sino vas a calcular décimos, terceros, decimocuarto, vacaciones, etcétera. Entonces, una estrategia, por ejemplo, bueno, seguramente esto ya les dijo Carlitos, pero es tener un fondo para, eh, para personal. No me acuerdo cómo se llama este fondo, pero básicamente lo que haces es, cada vez que vos vas a pagar los sueldos, pagas a la gente un nivel de sueldos, digamos que, a ver, vamos a hacer por persona. Digamos que a Juanito le estás pagando $600. Pero esos $600 también implican que a final de año vas a tener que pagar esos otros 600 por el decimocuarto o el decimotercero, no me acuerdo. El decimocuarto en agosto, en septiembre, agosto creo, vas a tener que pagarle otros 300, entonces son 600 más 300, 900. Vacaciones vas a tener que pagarle creo otros 300, no me acuerdo, no estoy muy eh, al día con cómo estaban los valores, ¿no es cierto? Entonces ya tienes ahí 1200 y aparte de eso, si esa persona se me va y tengo que pagar la liquidación, ¿cuánto tengo que pagarle? Y eso sí ya dependerá de los cálculos por tiempo y etcétera. Digamos que en total a esa persona tengo que pagarle 2000 en el peor de los casos. Entonces eso divido para los 12 meses del año, ¿verdad? Y hace que aparte de los 600 que tengo que pagarle y el impuesto, obviamente, del aporte patronal que tengo que pagarle, que sale de mi bolsillo, también tengo que guardar un poco de plata extra, 2000 para 12 meses, que me saldrá, yo qué sé, me voy a inventar un número, $120, debe ser menos, $80. Entonces, $80 de esa persona tengo que guardar en una cuenta bancaria separada. ¿Ok? Entonces, en el momento en el cual esa persona se me va, o tengo que pasar de pagar décimos, o tengo que pagar vacaciones o lo que sea, ya no es un gasto que me reduce liquidez, simplemente voy a esa cuenta y saco, ¿verdad? Lo que ya estaba acumulado y guardo. Entonces, el costo de personas es muy alto, porque no lo estoy pagando entre los 600, estoy pagando los 600 más aporte patronal, más el fondo que estoy ahorrando para cualquier eventualidad. Y es muy Leo, importante, ¿sí? Dani, ese tipo de gasto, ¿cómo se llamaba? esos son los gastos corrientes. ¿Gastos corrientes? Ajá. Los gastos corrientes, a ver, vamos a ir a eso en 2 segundos. Entonces, tú tienes que comenzar a planificar. A ver, tú tienes dos tipos de gastos, como decía hace un minuto. Tenemos el gasto de inversión, ¿ok? Que es el que vas a tener que, con el que te vas a montar todo. Entonces, si necesitas una planta y ya calculaste, ya hiciste tu plan de operaciones y sabes que necesitas una planta de 500 metros cuadrados con tal y tal máquina, ¿no es cierto? Necesitas, ¿cómo se llama eso aquí? 200 metros de bodega, necesitas una grúa, ¿no es cierto? Necesitas cosas, repisas para poner tu material, tu materia prima, tu producto terminado. Todo eso de ahí, vos ya sabes que lo necesitas para comenzar a producir. Entonces, eso de aquí vos pones en bueno, haces el cálculo de cuánto suma eso de ahí, ¿no es cierto? Cotizas y ya te sale el costo del proyecto de operaciones, que es lo que hablábamos la semana pasada. Y el de servicio, evidentemente. Entonces, vos ya sabes para montar tu empresa cuánta plata necesitas. ¿Ok? Ya sea servicio o producto, esto da igual.
Y después de eso ese es el proyecto de inversión y después vas a los gastos corrientes. El gasto corriente es lo que vas a tener que pagar mensualmente. ¿Ok? Y esos son los que tienes que tener más preocupación. ¿Ok? Te pueden comer la liquidez. Y si te comen la liquidez, tu empresa quiebra. ¿Ok? Entonces tú tienes que aprender a asignar fondos para eso de ahí. No perder la liquidez. El Suco Castillo había subido un video a la plataforma que habla mucho sobre esto. No exactamente sobre esto, pero habla bastante sobre finanzas, mucho más profundo en realidad, porque la persona que lo habla es una persona de finanzas. Entonces, quería mostrarles el video para poder conversar sobre eso. ¿Ok? Dame un segundo que no puse el audio. Bien, esta charla está bastante interesante, por eso les voy a pasar. Entonces, y está en español, lo cual es bueno. Me avisan si es que se escucha y si es que está todo bien. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, soy contador. Esos tipos que conocés cuando sos grande. No me imagino a alguno de los chicos que bailaba ahí diciendo, para, me llama mi contador. ¿Sí? Y los contadores nos metemos no solo en los impuestos, sino también en ese oscuro mundo dentro de las empresas que son las finanzas. Las finanzas tienen esto de un toque de realidad, ¿sí? Realidad del estilo de aquella película que veíamos, Matrix. ¿Se acuerdan de Matrix? Sí, los más chicos no. Se les explico en 2 líneas. Era una especie de invasión extraterrestre en donde todo el mundo entraba en un coma y para volver a la realidad te tenías que tomar la pastilla azul, ¿sí? Si no, te tomabas la roja y seguías ahí en un sueño en donde los extraterrestres te chupaban la energía. Dicho así, no está muy bueno, pero la película estaba buena, hicieron como 3, así que estaba bastante bien. Bien, las finanzas son la pastilla azul de Matrix. Te dan un toque de realidad bastante grave. Y entre esos empecemos con uno. El 20% de los emprendimientos festeja el 3er cumpleaños. El resto queda en el camino. La mayoría de las cosas tiene que ver con finanzas, ¿sí? Y aunque no lo crean, es así, ¿sí? Entonces, tomemos el caso de saber cuál es nuestro ciclo operativo. Es decir, ¿qué hablamos cuando hablamos de finanzas? Hablamos del manejo de efectivo, ¿sí? Pero la empresa tiene 4 operaciones básicas que hace. Compras, ventas, cobros y pagos. De las 4, 2 son financieras, ¿sí? Así que si todo esto que se produce todos los días, si es una vorágine, es un caos controlado, nos lleva al mundo de las finanzas, ¿sí? Alguna importancia tiene que tener. Entonces, nos vamos con nuestro emprendedor. Nuestro emprendedor tiene una buena idea, un buen producto. Logra vender el producto a más que a los amigos, a los parientes, a los cuñados. Recibe un pedido grande de una gran empresa, ¿sí? Y entonces hace una buena gestión, logra un buen precio, coordina la logística, pero el pago entra a los 30 días. Y se da cuenta que esos 30 días cruzó el desierto sin poder tomar agua, ¿sí? La sufrió, se endeudó, se peleó. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó si él negoció bien el precio, negoció la entrega, el producto es buenísimo? Le faltó capital de trabajo, ¿sí? Es un concepto raro, antiintuitivo, que no nos gusta, que no lo entendemos, que no figura en el manual de instrucciones de un producto, pero es lo que necesitamos para vivir, ¿sí? Un canillita que va, retira del diario los diarios, los vende, los devuelve y paga la diferencia, no tiene problema de capital de trabajo. Si nosotros compramos y vendemos todo al contado, no tenemos problema de capital de trabajo, pero cuando tenemos una empresa mediana, nadie nos paga el contado, o pocos. Entonces, tenemos que empezar a lidiar con esto. Es lo que llamamos nuestra espalda financiera. Pero a menos que seamos Atlas, que sostenía el mundo sobre sus espaldas, nos tenemos que cuidar, ¿sí? O nos terminamos luxando las vértebras, o invertimos en capital de trabajo. Ahora bien, ¿cómo lo calculo?
Bueno, si yo tengo un emprendimiento nuevo o no sé cómo más o menos funcionan las cosas, tengo que pensar, ¿cuál es mi plazo promedio que yo voy a cobrar y los costos que van a pasar en ese plazo? Eso es tu capital de trabajo. Si empezás, lo tenés que tener. Lo tenés que tener, lo tenés que poder conseguir. Tenés que tener ese límite de crédito en el banco, el límite de crédito en la tarjeta, lo que sea, pero lo vas a necesitar, ¿sí? Entonces, si cobramos a 30 días, los costos de 30 días son nuestro capital de trabajo. No se olviden. Y lo tenemos que revisar. Si cambiamos nuestro nivel de venta, hay que reinvertir en capital de trabajo. Si ustedes ven en los propaganda de los bancos, muchas veces dicen para capital de trabajo, ¿sí? El emprendedor dice, sí, lo tomo y tapo huecos y pago y entonces ya no me llaman tanto. Invirtió en capital de trabajo, no hizo ninguna magia. Lo que hizo fue agregar capital de trabajo a su empresa. No se olviden, por eso mueren muchas pymes, porque después hay que salir a buscar fondos caros, mal, a destiempo, ¿sí? Bien. Ahora, nuestro emprendedor, ya sabiendo que tiene capital de trabajo suficiente, le ofrecen un buen negocio. Algo que sabe que funciona, pero que tiene un rendimiento del 300%. Y duda, porque ya castigado como venía con el capital de trabajo, dice, ¿esto por qué no me gusta? ¿Por qué? Y vamos a explicar por qué no le gusta. Cuando ustedes le ofrecen un gran negocio, sienten ese escalofrío. Dicen, ¿qué será esto? Eso es que todo gran rendimiento tiene gran riesgo. Hay pocas reglas que en finanzas siempre se cumplen, pero esta siempre se cumple. Cuando ustedes vean un gran rendimiento, busquen dónde está el riesgo. No quiere decir que no lo puedan asumir, pero controlado, que es un gran riesgo, ¿sí? No hay super negocios que no tengan grandes riesgos. Si no, todo el mundo se va a dar cuenta, va a entrar al negocio, todo se va a hacer caro y el riesgo va a bajar o no, pero lo que va a bajar seguro es la rentabilidad, ¿sí? Cuando los primeros que pusieron videoclubes, canchas de pádel, tuvieron grandes riesgos y grandes negocios, pero después fue todo el mundo y eso hizo que la rentabilidad bajara y el rendimiento bajó y el riesgo bajó y, como dice un amigo mío, los árboles no crecen hasta el cielo. Alguna vez todo el mundo se da cuenta del negocio y eso baja. De paso que hablamos de esto, aprovecho para charlar un temita. Rentabilidad y utilidad, ¿sí? ¿Qué es utilidad? Utilidad es, yo vendo a 100, lo que me cuesta 70, tengo 30 de utilidad. Ahora, rentabilidad es, esos 30 lo comparo con lo que tuve que invertir. Si yo tuve que invertir 1000 para obtener los 30, tengo una rentabilidad del 3%. ¿Qué tiene que buscar un emprendedor? Rentabilidad, ¿sí? Utilidad tiene cualquiera que vende, a diferencia del precio, pero si para tener 30 tuvimos que invertir 1000, no es lo mismo que haber tenido que invertir 1.000.000. Fijémonos cuánto esfuerzo ponemos por lo que obtenemos después, si no vamos por el mal camino. Bien, hasta ahora creo que mis consejos han sido del estilo corazón y pases cortos, vamos para adelante, pero vamos a herramientas un poco más concretas. ¿Qué tiene que tener un emprendedor? Uno, un flujo de fondos. Como más les guste, de la manera que quieran. En finanzas, sepan que no hay estructuras, hay ideas. Y las estructuras las van armando ustedes. Ese es uno, ingresos menos egresos, saldo y pasa el mes que viene. Proyéctenlo, proyecten su empresa, ¿sí? Es bueno saber que me voy a quedar sin plata dentro de 6 meses, no dentro de 6 minutos, ¿sí? Imagínense si el capitán del Titanic hubiera sabido que venía el iceberg 3 horas antes, capaz lo esquivaba, capaz le pegaba un raspón, ¿sí? Pero no se dejaba en medio barco. Entonces, siempre que proyectamos, podemos controlar. Otra herramienta. Bueno, esta es un poquito más complicada, pero a todo emprendedor le proponen negocios, ¿sí? Y entonces, ¿cómo pensamos los que pensamos en finanzas? Separamos. Todo negocio tiene inversión, financiación, dividendos. Si nos proponen un leasing, ¿sí? Que ahora no están tan de moda porque las tasas están tan caras, pero van a volver a estar de moda, el problema es que la inversión y la financiación vienen juntas. Es decir, me compro una camioneta, pero tengo que pagar el banco X leasing, ¿sí? Por ahí usemos esas herramientas para detectar nuestras necesidades de inversión, pero no nos atemos a la financiación, ¿sí? Imaginen en una franquicia. La franquicia tiene esos 3 juntos, te venden el paquete completo. O sea, te sabes qué tenés que invertir, de dónde vas a sacar la plata y con cuánto se van a quedar, ¿sí? El emprendedor necesita separar, necesita saber si esas 3 decisiones que son independientes van con él, van con su emprendimiento, van con lo que necesita hacer, ¿sí? Bueno, pero nuestro emprendedor
me dice, mira, yo más o menos cubro los costos, como decía el primer orador, estamos bien, pagamos los costos fijos y me proponen un negocio. Y la oportunidad, como dice Martín Fierro, como el fierro, hay que moldearlo en caliente. Me lo proponen ya, un producto nuevo que yo sé que va a andar. ¿Cómo lo decido? Porque con todo lo que me dijiste, bueno, hay una herramienta que sí sirve, que se llama contribución marginal, y es comparar mi precio con mi costo variable. Si yo pago los costos fijos, o sea, ya estoy bien, mi empresa está equilibrada, puedo decidir por esto y no me voy a equivocar. Es decir, no me agrego un empleado, no me agrego un alquiler, no me agrego nada fijo, entonces sí puedo aceptar un negocio que su precio sea mayor que su costo variable. ¿Sí? Por eso, si ustedes piensan, es la manera que tienen los hoteles, los alojamientos en hacer buenas ofertas de fin de temporada o de temporada baja. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen incorporados los costos fijos. Entonces se pueden dar el lujo de hacer un precio que les supere los costos variables. En esas industrias los costos variables siempre son bajos. El problema son la estructura, la mole que tenés encima. Bueno, ya buscando un poquito más hilar fino, ¿cómo hacemos cuando tengo varias oportunidades buenas? ¿Sí? Ahora ya pasé por todos estos filtros, pasé por todos estos peines y tengo 3 o 4 buenas oportunidades. El problema es que no sé elegirme por cuál. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Buscar cuál es mi factor más escaso, que no necesariamente es el capital. A veces el capital y a veces el tiempo. O sea, si yo soy un emprendedor que tengo un trabajo regular más un emprendimiento, capaz tengo 3 horas por día. Lo que tengo que decidir o buscar es el máximo provecho de mis recursos en el factor escaso, en este caso, tiempo. A veces puede ser el tiempo que dura mi negocio, porque mi negocio es estacional. Entonces, en 3 meses tengo que lograr maximizar, ¿sí? Pero es un ejercicio muy bueno ponernos a pensar cuál es nuestro factor escaso. Porque si no caemos en lo de siempre, no tenemos plata. Pero por ahí sí tenemos plata, o sí tenemos la fuente de financiamiento. Lo que nos falta es tiempo. Entonces tenemos que lograr maximizar nuestro mejor saber en el menor tiempo. Y por último, como para... Esta es una herramienta que viene de ese libro que se llama El mejor negocio eres tú, que lo escribió uno de los fundadores de LinkedIn y un periodista, en donde plantea la carrera profesional, cómo desarrollarla. Pero más allá de eso, plantea una herramienta que me encanta. Se llama Plan A, Plan B, Plan Z. Es decir, tu emprendimiento lo orientás, vamos a hacer esto. Si eso no funciona, vamos a hacer el B. Pero también, ¿sí?, tomarse esos 5 minutos de pensar qué pasa si todo va mal, ¿sí?, de qué vamos a vivir si todo va mal, y elaborar una estrategia de salida, ¿sí?, una estrategia que nos permita que cuando todo el mundo grite a los botes, haya botes, ¿sí? Entonces tengamos una de mínima. Y eso es todo más. Un gusto con ustedes. Bien, amigos, ¿cómo les pareció la charla? Difícil. ¿Cómo? Hay muchas cosas. Chévere, pero hay cosas que no entendemos. Sí. Estaba interesante, pero algunos términos como que son full nuevos. Ajá. Sí. También. Y sigue corriendo el YouTube, ok. Realmente es un tema complejo con muchísimas facetas en general y muchísimo nivel de técnica y de cosas que hay que saber. El señor dice el 20% de los emprendimientos llega al tercer año. Eso es en Argentina, supongo. ¿Saben acá cuánto es la estadística? El 5%, ¿no? El 5% llega a los 3 años. Eso es poquísimo, poquísimo. ¿Y es por qué? Porque la gente dice quiero emprender y se olvida de la plata. O sea, tiene una idea que le encanta, que tú amas, ¿verdad? Porque dices es que esta idea es fantástica, no me puede ir mal, porque tú la amas, ¿no es cierto? Pero te olvidas del factor plata.
hace poco tiempo tuve una discusión con un amigo que es artista y él quiere ponerse un negocio centrado en arte. Y le decía, ok, pero asienta todo esto a plata. Em, y él me decía, no, es que el arte no hay como cuantificar, no puedes ponerle plata al arte. Ok, pero si no le pones plata al arte, te vas a ir a la quiebra, porque no tienes una idea de cuánto vas a cobrar, cuánto está gastando la gente en esto, cuánto va a ser tus operaciones. No lo sabes. Y vas a quebrar. Estás dentro del grupo del 97% de personas que quiebra. ¿Ok? Entonces, hay que saberlos. O sea, son términos complejos, no son nada sencillos de aprender y administrar, en especial para carreras como la nuestra, que no tiene demasiado vínculo con la administración tradicional y con la plata en general. Nosotros en clases más lo que vemos es temas de administración financiera en cuanto a recursos humanos, cálculo de nómina y etcétera, pero no tanto el área financiera general de la empresa, ¿verdad? Por eso, en más o menos 20 minutos va a estar sumándose a la reunión hoy una experta en el área financiera para emprendedores. ¿Ok? Una amiga que nos va a ayudar con una hora de clase en el que nos va a hablar a fondo de todo lo que tiene que ver con la construcción de este campo del emprendimiento, que como ustedes dijeron, tiene muchísimo de terminologías muy específicas y de cosas nuevas, y que sinceramente yo tampoco soy un experto porque también estoy muy en nuestra área, ¿no es cierto? Em, si quieren hablar de números en cuanto a gestión del talento humano, yo puedo hacerlo un montón, pero las finanzas no son exactamente mi fuerte. Entonces, vamos a tener hoy día la visita de ella a las 11 de la mañana. Es bastante ocupada, entonces apenas le puedo dar una hora, pero espero que, bueno, hay que aprovecharle full, amigos, por favor, hagamos todas las preguntas que podamos. Leo, ¿Sí, Cami? tengo una pregunta. ¿Tienen que ir como que exactamente todos los elementos que nos diga ella o que veamos o simplemente Para el lo que trabajo, consideremos? ¿Cómo? para el trabajo, ¿quieres decir? Sí. Ok. El, el trabajo lo que vamos a hacer es construir un pequeño, a ver, vamos de nuevo. El objetivo final del trabajo es establecer un punto, un valor del proyecto de producción, o sea, del proyecto de operaciones, de producción y de servicios. O sea, cuánto me va a costar montarme mi negocio al inicio, ¿verdad? Recuerdan proyecto de inversión y gastos corrientes. Entonces, primero, el proyecto de inversión. Ya sea que mi empresa sea producto o servicio, lo que tengo que hacer es más o menos hacer un cálculo justificado, o sea, en base a números reales y a cuotas reales, eh, de cuánto me va a costar hacer mi negocio, cuánto me va a costar montar. Si es que es una planta de producción, entonces la planta cuánto me va a costar. Si es que es un servicio, el servicio cuánto me va a costar. ¿Ok? Eh, con factores globales, porque no hicimos nuestro plan de operaciones o nuestro proyecto de operaciones y nuestro proyecto de servicios, pero globalmente, ¿ok? Y Leo, y luego, eso, por ejemplo, perdón, sí, Dani, eso, por ejemplo, le haríamos, o sea, el proyecto de inversión incluye esta parte de producción y de servicio. Entonces exactamente, tendríamos que hacer como que esa diferencia exactamente. No es proyecto de inversión, es proyecto de operaciones, ¿ok? de operación. ¿Y cuánto me va a costar ese proyecto de operaciones? O sea, ¿cuánta plata de inversión, eso sí, voy a necesitar? ¿Ok? Entonces voy a necesitar para este negocio $200,000, para este negocio $50,000, para este otro negocio 1 millón. ¿Ok? Porque eso va a determinar de dónde tengo que sacar mi plata. ¿Ok? Voy a ir a inversores ángel que me pueden dar buena cantidad de plata, pero no muchísima. Voy a ir con un banco porque no necesito demasiada plata. O voy a tener que ir a inversores grandes porque necesito bastante dinero. ¿Ok? Eso por un lado. Esa es la primera parte. Como digo, no lo vamos a hacer demasiado a profundidad porque no hicimos nuestro plan, nuestro proyecto de operaciones y de servicio, pero sí a grandes rasgos cuánto me va a costar. ¿Ok?
Leo, Y estoy un poco confundida. sí, Caroline. Verá. O sea, el proyecto de inversión, cuánto me va a costar, ¿no es cierto? Todo montar el negocio. Ujú. Ahí incluye lo que sería lo que usted decía, material de oficina, marketing, cuándo me va a costar la producción, en mi caso, la No, aplicación y eso, a ver, ¿no? justamente estaba hablando de eso cuando me detuviste un segundo. Por Ay, un ya, lado ya. está cuánto vas a montar, cuánto te va a costar el proyecto de montaje, ¿ok? Eso es inversión, ¿ok? Esa es la primera parte del trabajo. Entonces, Ya, montar la planta me va a costar tanto, ¿ok? Pero después de eso está más importante cuánto me va a costar mantener mis operaciones, el gasto ya. corriente, ¿ok? Entonces, recuerden, uno es operaciones, el otro es corriente, ¿ok? Perdón, el uno es de inversión, el otro es corriente. Entonces, en mi inversión me va a costar, mi negocio me va a costar $100,000, ¿ok? Pero en gastos de oficina, en gastos de marketing, en gastos de sueldos, en gastos de esto, voy a necesitar 200,000 mensuales, Ya. ¿ok? Ahí ya leo. Ahí ya le entendí. Ok. Que es mi fondo de trabajo que mencionaba el señor en el video, ¿verdad? O sea, si es que... Eso es otra cosa que quizás no sabemos cuando comenzamos a emprender, pero la mayoría de empresas no cobra al contado. Es casi imposible, ¿ok? Entonces, vos ofreces un servicio, un producto, y tu cliente te va a pagar a los, eh, a los 2 meses, ¿ok? Dependiendo de lo que estés ofreciendo. Entonces, si es que vos sabes que esa plata te va a retornar en 2 meses, vos tienes que tener, como decía el señor en el video, plata suficiente para aguantar 2 meses sin dinero, sin ese paga, perdón, no sin dinero, sin esa paga. Entonces, esos gastos tienes que tú calcularlos a través de tu gasto corriente. Entonces, en mi gasto corriente, yo entre materiales de oficina, marketing, sueldos, materia prima, etcétera, 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 en ese gasto corriente vamos a tener en total $200,000 y me pagan cada 2 meses. Eso significa que voy a tener que tener $400,000 en efectivo para actuar. ¿Ok? Como les dije hace un momento, lo que mata a una empresa es, una de las cosas que más mata a una empresa es la falta de liquidez. Y eso significa que no puedo arriesgarme a a pasar un mes sin liquidez. ¿Ok? Por lo tanto, tener un muy buen fondo para solventar esos gastos operativos, esos gastos corrientes. ¿Ok? Entonces, primera parte del trabajo, a grandes rasgos, los gastos, eh, los gastos de la inversión, ¿no es cierto? El proyecto de inversión, cuánto me va a salir, montar mi empresa. La segunda parte del trabajo es los gastos operativos. ¿Ok? El, Deme un segundo para ver una cosa que quería mostrarles. Perdón. Bien. Por suerte, tenemos entre el material que subió Cristian a la página, nos dio unos muy buenos textos sobre finanzas y tenemos una tabla que es la que vamos a tener que hacer el cálculo. ¿Ok? Esta va a ser la tabla del gasto corriente que tienen que llenar. No para todos va a ser igual porque no todos van a tener los mismos rubros, pero la mayoría van a ser muy parecidos. ¿Ok? Entonces, es esta hermosa tabla de aquí. Evidentemente hermosa con tono sarcástico porque es bastante compleja. Bueno, no es bastante compleja, es complicada. Tiene bastante información, ¿verdad? Entonces tenemos algunos títulos globales, ¿no es cierto? Saldo de caja al inicio de ejercicio. Eso no lo vamos a tomar en cuenta porque esto de aquí es cuando tu empresa ya está funcionando, ¿verdad? Bueno, esta tabla vamos a verla más a profundidad el día de mañana. Pero básicamente este aquí es el trabajo, la segunda parte del trabajo, la parte del costo eh, corriente. Todo lo que está al inicio son cosas cuando ya la empresa está funcionando, ¿ok? Entonces eso no lo vamos a tomar en cuenta, pero sí esta parte de aquí.
¿Cuánto va a costar mi materia prima? ¿Ok? Mano de obra, empaque, llegada de envíos, renta. Quiero que utilicen esto aquí como una base. Porque muchas veces nosotros no pensamos en gastos que existen y que nosotros no tenemos en cuenta. ¿Ok? Entonces, capacitación, marketing, folletos, esto aquí vamos a ocuparlo para saber cuánto más o menos tenemos que gastar. ¿Ok? Eso de aquí abajo es más o menos lo que sería nuestro proyecto de operaciones, nuestra inversión, entonces construcción de edificio, decoración, elementos de instalación, equipos, remodelación, etcétera. Son las dos partes básicamente de nuestro proyecto. Obviamente va a cambiar mucho de acuerdo al negocio que tengan. Lo que voy a calificar es qué nivel de profundidad tiene y qué tanto se adecua a su negocio. ¿Ok? Como dije, esto aquí es la forma en la cual asentamos a tierra eh, nuestra operación, todos nuestros sueños, todas nuestras ganas de implementar cosas, todo lo que deseamos hacer. Esta es la forma de asentarlo a tierra. ¿Ok? Leo, Entonces, necesitamos ser súper específicos. Sí, Cami. por ejemplo, nosotros tenemos pero es un tema anual. O sea, el cuadro que hicimos es de ventas anuales para tener la liquidez o la ¿Pero es de utilidad neta ventas o anual. es de operaciones? Porque una cosa es las Ventas, ventas. operaciones, ingreso, o sea, cuánto te cuesta lo del inicio, o sea, cuando de inversión, Ajá. todo eso. Bueno, Cami, entonces si tienes avanzado, está mejor. Igual utilicen la tabla para ver si es que hay cosas que se les están escapando. Ya. ¿Ok? Leo, ¿cuál Sí, es el Dani. nombre de esta tabla? Esta tabla es la tabla la figura 9.7, ¿ok? Que está en el documento Plan Financiero Pro Forma, ¿ok? Para serles más específicos, voy a mostrarles dónde está esto. Gracias, Leo. Leo, ¿y cuándo tenemos que mandarte el trabajo? ¿El domingo? No, esto aquí ya sería para... Claro, tendría que ser el domingo, tienes toda la razón. Me confundí un poco. ¿Qué tal esa metodología de Zuko de subir videos de chistes al inicio de cada sección? ¿Funciona? O sea, sin pensar en el Mm, Zuko y todos No, los problemas que o sea, tuvieron. es chévere para romper el hielo, pero cuando tienes una base de conocimiento de la materia. no Pero sabíamos nada. o simplemente nos mandaba los videos de chistes y se mataba de risa en las clases y de ahí no nos explicaba nada. Entonces, o sea, todo era súper divertido, pero no entendíamos nada. O sea, cuando teníamos ya que hacer los trabajos, ahí, no, ahí Exacto. veíamos que no nos servía mucho. Ok. O sea, está bueno como para romper el hielo, como tú dices, pero siempre y cuando después vaya acompañado de una muy buena explicación. Ok. O más bien Claro. al revés, o sea, primero la explicación y después también como que para entender del tema y Pero, poder reírte. pero romper el hielo no es después, antes de todo, digo Sí, yo. sí, no, me equivoqué, no romper el hielo, o sea, sí puede funcionar para eso, pero es mejor tal vez después de una buena explicación, Ok, así una explicación aburrida, después pasarle a un video divertido. ok. Bueno, aquí están, les puse ya las cosas que subió el Zuko de análisis de mercado para que ustedes vean. Hay unos textos de análisis de mercado que también pueden utilizar como referencia. Gestión de producción. Y está también lo de análisis financiero. Ok, aquí dentro de textos sobre gestión financiera está el primero, que es cómo preparar un plan de negocios exitoso. Ok, plan financiero pro forma. Ese es el archivo que estamos manejando y en donde nos da todas las claves, todo este formato que hay que llenar. Yo les puedo contar desde mi experiencia, el momento en el cual me pidieron hacer mi primer presupuesto fue cuando fui gerente de recursos humanos y yo hice como mejor pude. Pero mi tablita era una cosa súper pequeña, con 6 ítems ahí y mi costo era, yo qué sé, $5,000 mensuales. El gerente de finanzas recibió el archivo, lo entregué en físico. Recibió, se quedó viendo
eh, me vio muy compasivamente, creo yo, y me dijo, está bien, pero le voy a mandar un archivito para que llene mejor. Y me mandó un archivo similar al que les estoy mostrando. Eh, y ahí me di cuenta de lo ingenuo que era. O sea, uno cuando está en nuestras áreas es muy ingenuo en cuanto a lo que es plata, lamentablemente. Y es algo que nos hace falta mucho y creo que sí deberíamos profundizar. Creo que sí debería haber más espacio de esa parte en nuestra carrera. Y, y nada, me tocó llenar esa mega hiper tabla muchísimo más grande. Creo por lo menos el 50% más grande de la que les estoy pidiendo que llenen ustedes. Eh, y que incluyó también mucho investigación, estar viendo cuánto cuestan las cosas que estoy ocupando realmente y te llegas a dar cuenta realmente cuánto cuesta tu operación real. Porque a veces que uno no tiene en cuenta cosas chiquitas que por chiquitas no tomas en cuenta, que te pasan por alto y que en el día a día se van sumando y que te sacan del presupuesto. Si hubiera empezado con esa tabla chiquita que le mandé al señor, me hubiera acabado mi presupuesto anual en un mes. Bueno, no un mes, pero en 3 meses. Porque esa tabla me hicieron llenar para la asignación de presupuesto anual. Y claro, yo era nuevo en el cargo. Entonces, y primera vez que manejaba presupuestos. Entonces, una vez que ya llené la tabla de $5,000, subieron como a 70,000 o 80,000, no me acuerdo. Entonces, la diferencia es muy grande. Bueno, aparte que me sumaron toda la operación de personal, lo cual eran como $200,000, entonces eran 200,070. Pero en mi área se gastaban 70. Entonces, es un cambio de paradigma súper importante. Y si eso pasa, a ver, y si en recursos humanos eso significaba dejar de capacitar, dejar de tener buena selección, dejar de tener instrumentos de selección, no poder evaluar, no poder tener gente que me ayude, porque no voy a poder contratar un asistente ni nada parecido, otro asistente ni nada parecido. Eh, si en recursos humanos hubiera sido un error clave y me hubiera acabado todas mis operaciones, a nivel de empresa es muchísimo, muchísimo peor. ¿Ok? Se acaba la empresa, así nada más. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema plata. Entonces, bueno, para recapitular, proyecto de inversión, todo aquello que tenemos que gastar al inicio, ¿no es cierto? Mis fondos de inversión, todo aquello que tenemos que gastar al inicio para poder montar mi proyecto de operaciones, ¿ok? Y de servicio. Mi proyecto de operaciones y de servicio cuestan en total $150,000. Tengo que ver de dónde saco esos $150,000, a menos de que los tenga en mi bolsillo, lo cual es a veces muy difícil. Y hay que ver quién me quiere financiar, porque el financiamiento en un proyecto así es muy riesgoso. Entonces es muy complicado a veces conseguir el financiamiento. Y después de eso, a ver, si es que voy a hacer un préstamo, no hago sobre los $140,000 que me va a salir mi proyecto, sino tengo que pensar en mis producciones por ciertos meses. Entonces, para tantos meses, cuánto me va a costar? Y para eso necesito o sea, si ya tengo por un lado mis costos de inversión, tengo que ir a mis costos corrientes. Entonces, cada mes de operaciones me va a costar $90,000. Entonces voy a tener que pedir, si quiero tener 3 meses de liquidez, voy a tener que pedir 140,000 más 90 por 3, que es 270 más 140, 300, 410. Entonces, $410,000 sería mi capital que tengo que invertir. Si es que quiero funcionar 3 meses, lo cual es poco. Entonces, quizás hasta más. Tengo que ver cuánta plata necesito y ahí está la clave para que mi negocio no caiga. ¿Ok? Y también está mi clave para saber si es que mi negocio va a funcionar o no. Porque si yo veía que mi mercado mueve eh, $70,000, pero yo necesito 90,000 para funcionar, como decíamos en el ejemplo, nunca va a ser rentable. ¿Ok? Si mi mercado mueve $70,000, significa que yo no voy a poder sacar de ningún lado. O sea, aún así me tome el 100% del mercado,
no voy a tener de dónde sacar esa plata, porque no se mueve plata, a menos que cree una necesidad, como en el ejemplo de que me robe plata de otro mercado, como en el ejemplo de Santiago Padilla y Sebas Arévalo, me parece, en el cual no existe ese mercado. O sea, no estás robando de mercado de ningún lado, pero hay gente que está invirtiendo plata en otro mercado, ¿verdad? Eh, no existe el mercado de evitar accidentes de tránsito, pero sí existe el mercado de reparación por accidentes de tránsito. Entonces, si es que vos dejas de invertir en, o sea, si vos evitas los accidentes, la persona deja de pagar accidentes. Si es que la persona estaba pagando, o si es que el mercado de accidentes de carros está pagando, está moviendo $200,000 anuales, lo cual creo que es muy poco, debe ser muchísimo más. $200,000 mensuales posiblemente. Vos puedes robarte un poco esa plata, ¿ok? Pero si es que no mismo existe, o sea, si es que no hay de dónde sacarte plata para tu mercado, para crear tu mercado o del mercado existente robarte un poquito, pues estamos en aprietos. Y es este análisis el que te va a llevar a decidir eso, si es que estás en aprietos. Voy a escribirle a nuestra invitada de hoy para ver si ya está lista. Veamos qué nos dice. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, creo que está ingresando Diana ya. ¿Aló? Hola, buenos días. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Hola chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Quiero presentarte a mi clase. Somos el octavo ciclo, ¿verdad? De psicología organizacional y enfocados en, como te comentaba, en temas de gestión del talento humano, mucho hacia recursos humanos, pero también hacia consultoría de recursos humanos. Los chicos están ahorita trabajando en un proyecto de emprendimiento en diferentes áreas, pero relacionadas a la carrera. ¿Ok? Diana es experta en el campo de las finanzas para emprendedores, tiene muchísima experiencia en el tema y no solamente eso, sino aparte está desarrollando soluciones financieras para emprendedores. Entonces, para públicos como nosotros, que el área financiera no es exactamente nuestro fuerte, herramientas como esas son realmente muy valiosas y eh, nos pueden servir muchísimo. Entonces, hoy día Diana nos va a hablar un poco de las finanzas para emprendedores y también nos va a hablar un poquito de esta herramienta que tiene ella disponible. ¿Ok? Diana, te dejo a ti el espacio y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Sí puedo compartir la pantalla, ¿no? Claro que sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Muchas gracias, chicos. La verdad es que, bueno, cuando uno le dice experta y eso, uno tiene que tener cuidado porque uno siempre tiene que aprender. Más bien es un poco que conversemos. He trabajado un poquito con emprendedores, hemos ido creciendo y aprendiendo con el tiempo. Y bueno, ahora viene el tiempo a veces nos ha venido un tiempo bastante difícil con este tema de la crisis, ¿no? Y lo que hemos visto es que justamente estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre y donde muchísimas personas estamos buscando por dónde encontrar la salida, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, Leonardo me pedía que conversemos el tema de las finanzas. Justamente,
es uno de los temas que se ha convertido, digamos, que es más difícil de tratar en el tema de emprendedores. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que, por ejemplo, los emprendedores tenemos muy buenas ideas y tenemos ganas y tenemos la motivación, pero a veces a los números le tenemos como un poco de recelo, como que no nos gusta mucho, como que lo sentimos un poco medio complicado, medio feo. Entonces la idea es que le perdamos un poquito el miedo a esos números, y lo que yo siempre les recomiendo a los emprendedores, yo creo firmemente que cuando uno está convencido de una idea, no hay nada que le haga dar vuelta atrás, y está bien, pero a veces es importante echarle una mirada a esos números, un poco para tener por lo menos una idea de cuánto es lo que yo necesito para funcionar, eh, si voy a poder cumplir las metas que me voy a proponer, un poco, eh, un poco tratar de, yo lo que les digo a algunas personas, van a hacer un crédito, antes de hacer el crédito, hagamos un análisis financiero rápido, no nos compliquemos la vida y tratemos de hacer que esa decisión que se va a tomar, un poco cuando nos toca lanzar números, es como que nos toca poner los pies sobre la tierra, de lo que estamos soñando, de lo que estamos imaginando, que no quiero decir con eso que no se lo debe hacer. Yo creo firmemente que cuando uno está convencido de algo, puede ser lo que sea, uno lo va a hacer y está bien. Pero sobre todo es como tratar de ver que a veces cuando nos toca poner los números en un proyecto de emprendimiento, estos números nos ayudan un poco incluso a veces a rever nuestra estrategia, a ver si es que necesitamos a lo mejor reestructurar nuestra idea de producto o llegar a nuevos mercados, a nuevos clientes. Entonces, más bien la idea de trabajar con los números es que podamos medio asentarnos un poquito en la realidad. Entonces, bueno, un poco para dar como una idea básica de términos financieros básicos que tenemos que entender si queremos emprender, que es lo mínimo que deberíamos entender cuando hablamos de un tema financiero. Primerito, ¿qué es una inversión? Cuando hablamos de la inversión, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo estructurar mis ingresos? ¿Cómo puedo estructurar mis costos? ¿Qué son los costos? ¿Cuál es la diferencia con los gastos? Porque siempre tendemos un poco a mezclarlos, que de alguna manera se parecen, pero tienen una lógica diferente. Una tabla de amortización, un crédito, ¿cómo entender eso? Bueno, aquí me faltaba agregarle, y el flujo de caja, porque al final del día, cuando yo voy a evaluar mi proyecto para saber si es buena o no, o si es viable o no financieramente mi proyecto, me falta también hacer un análisis de mi flujo de caja. Vamos a ir viéndole un poquito en estos términos. Las inversiones. En las inversiones podemos tener algo que se conoce como los activos fijos. ¿Qué quiere decir los activos fijos? Son todos esos materiales que no necesito adquirir cada año, ¿sí? Sino que representan como la inversión más fuerte que yo hago para arrancar con mi proyecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de activos fijos, estamos hablando de todo aquello que yo necesito invertir, pero no voy a hacer una inversión cada año, ¿sí? Por ejemplo, si es que voy a comprar muebles, entonces los muebles no los tengo que comprar cada año, a menos que vaya a dedicarme a la compra-venta de muebles, donde deja de ser eso deja de ser un activo fijo y pasa a ser mi mercadería, ¿no? Pero si yo voy a comprar muebles para el funcionamiento de mi negocio, de mi consultorio o de mi consultora, entonces ahí eso se convierte en un activo fijo, porque es algo que no necesito comprar cada año, ¿no? Entonces, los activos fijos, vamos a tener, ¿qué nomás incluye un activo fijo? Cuando estamos hablando de maquinaria, de equipos de terrenos, de vehículos, de mobiliario, ¿sí? Además de estos activos tangibles que se les llama, porque es lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, tienen una vida útil, que se llama. ¿Qué quiere decir la vida útil? Es el tiempo más o menos aproximado que dura un activo. Por ejemplo, las computadoras, normalmente decimos la tecnología cambia muy rápido, entonces las computadoras a lo mejor a veces necesitamos cambiarlas en menos tiempo, en 3 años, en 2 años, ¿sí? Pero existen unos acuerdos internacionales, digamos, sobre el tiempo que aproximadamente puede durar un activo. Por ejemplo, la maquinaria, los equipos o los vehículos, normalmente se les pone para 5 años. Por ejemplo, alguien que se utiliza muchísimo el tema del transporte, y que es un tema que en la
En la pandemia nos damos cuenta de la necesidad de tener una logística para la entrega, por ejemplo, de lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, esto más o menos se divide o no se le carga la inversión a un solo año, sino que se le divide para 5 años. Es decir, más o menos me va a servir por unos 5 años. El único activo tangible que no pierde valor normalmente, nunca, son los terrenos. Eso es lo único que no pierde valor, ¿sí? Un vehículo con los años pierde valor, una computadora con los años pierde valor, pero los terrenos es lo que normalmente cuando uno compra un terreno no pierde valor. Luego tenemos también los intangibles. ¿Qué quiere decir intangibles? Aquello que no podemos ver, pero que necesitamos invertir para arrancar con mi negocio. Por ejemplo, se me ocurre, tenemos los estudios de mercados, tengo que pagar unas licencias, unos permisos de funcionamiento que sean para más de un año, o en este caso para el mundo de la cultura, cuando ellos van a hacer la creación de un guión, ¿sí? Todo aquello en lo que yo necesito invertir y que no es palpable, que no se puede tomar, ¿no? Si es que tienen alguna pregunta en el proceso, por favor siéntanse con la libertad de hacerlo. No sé cómo es la dinámica de la clase, pero si tienen alguna pregunta, Leonardo, por favor me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿sí? A ver, sigamos. Cuando hablamos de inversiones, aquí hay un poco como que hay que pensar cuando voy a hacer una inversión en el tema de mi negocio. Yo siempre les pido a los emprendedores, yo sé que a veces queremos comprar todo al inicio, ¿no? Pero como una estrategia que yo les sé recomendar a los emprendedores, yo les sé decir, si hay algo que al inicio de tu proyecto no necesitas hacer una inversión fuerte, pero que puedes alquilarlo para incluso justamente ir viendo si es que mi proyecto es viable, si es que tiene acogida, si es que tiene salida, yo les recomiendo alquilar, ¿sí? Al inicio, por ejemplo, no necesitamos nosotros a lo mejor contar con todos los vehículos para las entregas de nuestros productos, pero se puede alquilar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a arrancar en mi proyecto, no sé todavía, no conozco bien el mercado, solamente cuando empiezo a ofrecer el producto o el servicio es que yo conozco o puedo tocar lo que sucede o lo que siente la gente con respecto a lo que estoy ofreciendo. Entonces, si es posible, yo siempre les recomiendo a los emprendedores, no compremos o no hagamos inversiones fuertes y necesarias al inicio que yo puedo alquilar o que puedo reemplazar por un tiempo hasta palpar y ver qué es lo que me dice el mercado sobre mi producto, ¿no? Eso es un poco, por ejemplo, no voy a comprarme una oficina, si es que puedo primero rentar y ver si es que me conviene, no me conviene, si es que está dando acogida o no mi servicio, ¿no? Eso es un poco como una recomendación que hago mucho en el tema de inversiones. Aquí es solamente un ejemplo de cómo pueden ustedes estructurar sus inversiones para sus proyectos. Yo no sé si en este momento ya están ejecutando o ya tienen en la cabeza alguna idea de proyecto de emprendimiento. No sé si es una pregunta para ustedes, chicos. No sé si alguno de ustedes tiene ya una idea de emprendimiento. Podríamos ir como Diana, te interrumpo un segundo. Los chicos sí ya desarrollaron una idea. Ellos han estado trabajando en el mercado y nos quedamos en las últimas clases en el proyecto o en la estrategia de producción, como para bajar todo eso ya a costos. Ok. ¿Y qué proyecto es, pero más o menos? Cada grupo tiene, estamos divididos en 8 grupos, cada grupo tiene diferentes proyectos que van desde consultoría o entrega de herramientas en recursos humanos hasta ayuda a, bueno, seguridad organizacional, seguridad industrial y ayuda a personas con discapacidad para empresas. Ya, chévere. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ustedes chicos que tienen sus proyectos, más o menos podrían irse guiando sobre esta estructura que tiene las inversiones, ¿no? ¿Qué necesito invertir? ¿Cuánto necesito invertir? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es el total? ¿Y cuál es la vida útil, no? ¿Por qué? Porque esta vida útil lo que me permite es analizar que después del 4.º año seguramente tendré que volver a hacer una inversión, por ejemplo, en las cámaras, por decir algo, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto para poder hacer justamente el análisis de emprendimientos. Y luego también mis activos intangibles, que necesito, licencias, softwares, lo que sea que se necesite como inversión inicial, ¿no? Más o menos este es un cuadrito de un resumen de cómo podrían redactar sus inversiones.
como les digo, la inversión es todo aquello que yo necesito adquirir y que dura normalmente más de un año, ¿sí? Porque lo que es menos de un año, vamos a ver que puede convertirse más en la parte operativa. Entonces tengo que diferenciar entre lo operativo y las inversiones. Normalmente cuando vamos a ofrecer servicios, a veces la parte de inversiones no es tan grande, no hace falta maquinarias grandes, pero sí tal vez hay que ver más la parte operativa, ¿no? Vamos a avanzar entonces. También dentro de las inversiones hay algo que normalmente no tomamos a veces en cuenta y es lo que se conoce como el capital de trabajo. ¿Qué quiere decir el capital de trabajo? Es como un colchón financiero que me permite cubrir mis gastos de operación de mi emprendimiento mientras no se genera ingresos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que comprar, voy a alquilar una oficina, pero esta oficina tengo que darle un retoque, tengo que pintarle, tengo que hacerle algunas adaptaciones y a lo mejor, perdón, a lo mejor hago un crédito y este crédito, pero se van a demorar el maestro en darme haciendo todos los arreglos, se va a demorar, me dice más o menos un mes hasta que se arregle, luego tengo que esperar a que vengan los muebles. Más o menos, decimos, podemos empezar en unos 2 meses. Pero si yo hago un crédito para todo esto, yo esos 2 meses ya tengo que pagar el alquiler, por ejemplo, ¿no es cierto? Igual tengo que pagar el mismo crédito. A lo mejor ya tengo que contratar una persona que me ayude o que me apoye. ¿Sí? Entonces, en este tiempo que yo voy a estar sin tener ingresos, yo tengo que estar con la tranquilidad y con la seguridad de que cuento con este colchón financiero. ¿Qué es lo que pasa con muchos negocios? A lo mejor hacemos cuentas que sí, ya me dieron el crédito y me gasto todo el crédito en el primer mes haciendo todas las compras de lo que se necesita, pero ya al segundo, al tercero, mientras no tenga ingresos, tengo que seguir pagando cosas operativas. Entonces, siempre yo les recomiendo muchísimo a los emprendedores, hagan un cálculo aproximado de cuánto tiempo no van a tener ingresos. Igual hasta salir a ofrecer mis productos, mis servicios. En consultoría, además, es bastante, no se puede hacer como una planificación muy exacta. Entonces, es importante prever ese tiempo hasta que podamos tener unos ingresos que nos permitan mantener la oficina, ¿sí? Entonces sí les recomiendo mucho cuando voy a empezar un emprendimiento, hacer un cálculo aproximado de cuánto tiempo necesito cumplir mis costos y mis obligaciones mientras genero ingresos. Porque, ¿qué pasa con los emprendedores? Arrancamos, gastamos todo y hasta tener ingresos al inicio del proyecto ya nos empezamos a ahorcar con la parte financiera y empezamos a tener problemas para pagar el crédito. Entonces, es bien importante que tengamos siempre como este colchón financiero para que nuestro proyecto pueda estar holgado, digamos, para que pueda avanzar de manera holgada, ¿sí? Igual un poquito de esta forma podrían estructurar su capital de trabajo, cuánto tiempo yo espero no pagar o esperar a cuánto tiempo para poder tener los primeros ingresos de mi proyecto, ¿no? Si tengo que pagar ya el internet, por ejemplo, publicidad para que me conozcan, Facebook, cualquier cosa, ¿no? Siempre se recomienda hacer un cuadrito más o menos de este tipo para que ustedes puedan hacer un cálculo de cuánto es lo que necesitan en su colchón, lo financiero. Diana, una ¿Sí? pregunta, por favor. Para el tema del capital de trabajo, o sea, para este colchón financiero, yo tengo que hacer una reserva de mi capital inicial, es decir, si sé que voy a gastar, digamos, aproximadamente pido un crédito, lo que sea, de unos $80,000 y mi proyecto, digamos, vale 60,000, entonces me voy a dejar $20,000 para este colchón financiero, ¿algo así? Correcto, exacto. Es decir, yo tengo que sumar al final, este cuadrito de aquí con mis inversiones, ¿no es cierto? Con estos 7,200 que tengo aquí en el proyecto y le tengo que sumar estos 1,460, ¿sí? ¿Por qué? Ya. Porque eso les decía, si es que no tengo un colchón financiero, si es que los primeros meses no tengo ingresos y ya no puedo pagar del internet o ya tengo problemas para pagar el local, ya me fregué, o sea, ya arranqué un poco atorándome y poniéndome la soga al cuello, ¿no? Muchas Entonces, siempre gracias. recomiendo que, ya, con mucho gusto, que haya como este capital, como este colchón que decimos, ¿no? Que nos aguante hasta que arranquemos con el proyecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
No, seguimos. Vamos a hablar ahora de los ingresos, ¿sí? ¿Cómo yo estructuro mis ingresos? ¿Cómo yo defino cuáles van a ser mis ingresos? Primerito, tengo que tener claro qué es lo que voy a vender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a vender entradas, esto es porque hice un poco un proyecto también para temas, trabajo un poco ahora con la Casa de la Cultura, entonces hacemos algunos proyectos de emprendimientos culturales. Pero, por ejemplo, si es que yo voy a ofrecer terapias, ¿sí? O voy a ofrecer un taller de capacitación o de asesoría de 10 horas, ¿sí? Yo tengo que definir claramente el producto que yo voy a vender, ¿sí? Eso es bien importante tener claro. La parte financiera, digamos que es como la parte final de mi proyecto. Yo ya tengo que haber imaginado la idea, haberla planteado, haber pensado en estrategias, haber un poco, incluso ya, si es posible, hacer como la prueba de mi producto, haber puesto sobre la mesa de discusión y ver si es que en mi entorno cercano la gente qué opina sobre lo que yo estoy yendo a ofrecer. Eso es algo que yo recomiendo también mucho a los emprendedores, porque yo siempre escucho a mucha gente decir no compartir las ideas porque te roban la idea, ¿no? Yo creo que una idea siempre termina siendo una idea. Un emprendedor es aquel que da el paso siguiente, porque de una idea a un emprendimiento hay mucho camino de recorrer. Entonces yo puedo tener una idea y pienso yo en mi cabeza que la idea es brillante, pero justamente de pasar de la idea al emprendimiento es ponerle tiempo, es ponerle energía, es investigar, es producir, es generar, es hacer que esa idea se convierta en algo que efectivamente pueda ser ofrecido. Entonces, no todo el mundo tiene la energía, el tiempo, los recursos, porque requiere recursos también. Entonces, una idea, yo siempre recomiendo a los emprendedores, no tengan miedo de compartir su idea con su entorno cercano, por ejemplo, con mi familia, qué opinan, les parece útil, no les parece útil, porque me parece que es además donde están nuestros primeros, a lo mejor a veces, potenciales consumidores, ¿sí? Si tengo un tío que tiene una empresa y le pregunto y le digo, ¿qué opinas si es que o necesita este tipo de servicios? ¿Sí? Es un poco para ir construyendo un producto que sea más asentado a las necesidades. Yo siempre recomiendo mucho a los emprendedores, porque ¿de dónde salió esta idea? Tiene que haber salido de alguna necesidad o de algo que yo mismo estuve necesitando y que vi la necesidad de contar con eso, ¿no? Entonces, sí les recomiendo mucho, no tengan miedo de hablar sobre su idea con su entorno, por lo menos más cercano, porque es donde van a también darles una retroalimentación sobre su producto, sobre su servicio, sobre si es útil o no es útil, ¿no? Entonces, sí es importante, es interesante también escuchar qué es lo que nos dicen, lo que podrían ser en algún momento nuestros potenciales clientes, ¿no? Entonces, es importante tener claro qué voy a vender, ¿sí? ¿Qué voy a vender? Y luego es el cómo le voy a vender. Por ejemplo, es definir la unidad de medida, es decir, cómo voy a poner el precio. Yo voy a vender por unidad, voy a vender por día, voy a vender por sesión, voy a vender por persona, voy a vender por hora, voy a vender por taller, ¿sí? Definir el precio. ¿Cómo voy a definir el precio? ¿Sí? Es decir, dejar claro, esto es lo que voy a vender. Por ejemplo, se me ocurre, alguien dice, voy a hacer unos talleres de capacitación. Perfecto, pero yo tengo que tener claro cuántas horas de capacitación. Hay personas que hacen talleres de capacitación que, por ejemplo, dicen, o voy a dar una asesoría de 10 horas y cuesta $120. Pero si yo doy una asesoría de 15 horas, ya, eso me va a costar $150, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan ir construyendo todos sus productos, porque no es lo mismo dar un taller de 10 horas que dar un taller de 15, que dar una asesoría de 20. Entonces, todos esos deberían ser sus productos. Y cada uno de esos productos tiene que tener un precio definido en el mercado, ¿sí? Al que van a ustedes a ofrecer. Entonces, primero, para definir sus ingresos, tener claro qué voy a vender, ¿sí? Y cómo lo voy a vender, es decir, cómo voy a poner el precio. Entonces, es como una tablita que les permita ir viendo qué nomás puedo ofrecer y cómo voy a cobrar por eso, ¿sí? Y entonces luego hago mi cálculo para mis ventas, para hacer mi proyección de ingresos, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, normalmente
nosotros tenemos como la costumbre de hacer los cálculos por mes, ¿no? ¿Cuánto voy a vender al mes? Habrá otros negocios que requieren un cálculo por semanas, habrá otros que requieran un cálculo por trimestres. Ya eso un poco van definiendo ustedes de acuerdo a la naturaleza de su proyecto, ¿no? Pero ustedes pueden ir diciendo cuánto más o menos quieren vender. Ya empiezan a plantearse las metas. ¿Cuánto es lo que yo pienso que yo podría vender? Ya de acuerdo a mi análisis del mercado, de acuerdo a las necesidades del mercado, de acuerdo al número de empresas que existen en Cuenca. Por ejemplo, yo ya debería, si es que voy a ofrecer algo, se me ocurre el tema de seguridad laboral, que es uno de los temas fuertes que está tomando fuerza, por ejemplo, en este momento, como incluso requisito desde Seguro Social, si no me equivoco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tengo que tener un mapeo de a quiénes voy a apuntar. Voy a apuntar a las pequeñitas empresas, voy a apuntar a las medianas, voy a apuntar a las grandes, porque mi producto no va a ser igual si es que me voy a ofrecer a una pequeña empresa, porque sus necesidades son diferentes. Igual va a ser diferente si es que estamos hablando de tipo, si es que voy a ofrecer a una mueblería, que si voy a ofrecer a una metalmecánica, o que si voy a ofrecer, no sé, me imagino que habrá algunas cosas que se adaptan, ¿no? Entonces, es importante que, como les decía, esta primera parte, definir su producto claramente, a quiénes voy a vender, a qué mercado, para poder tener claro mi producto. Y acá, definir cuántos espero vender, mis metas, cuánto es lo que yo espero ofrecer. Luego, hay que preguntarnos si el precio al que voy a ofrecer está dentro del precio de mercado, está por encima del precio de mercado, o estoy yendo a entrar a un mercado donde voy a querer bajarle el precio a los servicios. ¿Sí? Pero cualquier decisión que yo tome, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si decido entrar por encima del precio de mercado, es importante que realmente yo esté ofreciendo un plus importante que permita que la empresa pueda ofrecer o esté dispuesta a pagar más por mi producto. ¿Sí? Si pienso entrar rompiendo precios en el mercado, tengo que estar seguro que me estoy bajando los precios, pero que no estoy con eso, con un precio por debajo de los costos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, definir ese precio un poco analizando también qué es lo que sucede en el entorno. ¿Sí? ¿Qué sucede en el entorno? Y hacemos un cuadrito parecido a esto, también les recomiendo siempre hacer un cuadrito como mínimo. Yo les recomiendo a los emprendedores hagan una proyección de sus emprendimientos por lo menos a unos 3 años, ¿sí? Para que más o menos, por lo menos se pueda hacer una valoración, a ver, una proyección, una planificación por lo menos de los 3 años. Entonces aquí ustedes hacen un cuadrito que normalmente se trabaja en Excel y tienen eso un poco definido, ¿sí? Es un poco pero por cada producto, por mi terapia, por mi taller, por cada producto tengo que ir haciendo un cálculo. ¿Cuánto espero vender por mes y cuánto es lo que espero tener como ingresos, ¿no? De acuerdo al precio de venta. Y al final tengo una valoración por 12 meses. Aquí nosotros tenemos, cuando hablamos de año, no necesariamente quiere decir que empezamos de enero a febrero, ¿sí? Sino es desde donde yo creo o que empiezo a tener ingresos en mi proyecto, ¿sí? Desde que ya empiezo a tener ingresos en mi proyecto. Entonces, mi proyecto arranca de marzo a febrero, por ejemplo, ¿sí? Eso como un cuadro resumen de cómo podrían ustedes hacer los cálculos de sus ingresos. Ahora, ¿qué son los costos? Normalmente, cuando ofrecemos servicios, yo digo normalmente, no es la regla, pero normalmente los costos están más ligados a cuando voy a producir algo. Yo voy a producir unas galletas. Entonces, mi costo es todo aquello que depende de la cantidad producida, ¿sí? Si yo voy a producir, voy a necesitar, se me ocurre, 10 libras de harina para producir 200 galletas. Se me ocurre, no me harán caso porque soy pésima cocinando. Pero me refiero a que ustedes pueden decir, por ejemplo, necesito 10 libras para producir 100 galletas. Pero si mi pedido es de 200 galletas, yo sé que la cantidad que voy a necesitar de harina va a ser de 20 libras. Entonces, es todo lo que está directamente relacionado con la cantidad producida. ¿Sí? Es lo que está directamente relacionado con la cantidad producida. En el caso de ustedes, cuando son servicios, normalmente no hay un costo directo, implícito. Normalmente en los servicios hay los gastos, pero de todas formas podemos revisarlos. Entonces, por ejemplo,
En el costo están todos los insumos necesarios para la producción directa de mi producto o servicio, ¿sí? Si necesito materia prima, ¿qué es mi materia prima? Los trabajadores directos, cuando el pago depende de la producción. Por ejemplo, si voy a dar unas capacitaciones, ¿sí? En ese caso yo voy a pagarle por hora, por ejemplo, el capacitador. Él se convierte en un costo, porque más horas voy a dictar, más horas va a ganar el capacitador, ¿sí? Es todo, como les digo, directamente relacionado con la producción. También el costo tiene que estar definido por una unidad de medida. Como les decía, si le voy a pagar por hora, si le voy a pagar por unidad, si le voy a pagar por persona, por paquete. Lo que yo siempre recomiendo es que el costo tenga normalmente la misma unidad de medida del producto que yo voy a ofrecer. Es decir, si yo voy a ofrecer un taller de 10 horas, yo tengo que tratar de sacar el costo también por 10 horas, ¿sí? Porque si yo voy a ofrecer un taller de 10 horas, pero hago el costo solamente por, se me ocurre, por 1 hora, o hago solamente el costo por 5 horas, me complico la vida un poquito. Entonces yo siempre recomiendo, si es que ustedes van a ofrecer unas capacitaciones por 50 horas, hagan el cálculo de todo lo que les va a costar esas 50 horas también, ¿sí? Esa es un poco la recomendación. Entonces el costo es todo aquello que va a aumentar a medida que aumenta la producción. Igual son unas tablitas un poco de Excel que se podrían hacer para poder hacer esos cálculos, ¿no? Entonces voy a, por ejemplo, necesito para este taller un profesional, 8 horas, cuánto le voy a pagar, cuánto es el total. Por un lado el personal y por otro lado los materiales, si es que tengo que comprar papelógrafos, esferos, lo que se necesite para esos talleres, entonces también hago el cálculo. Siempre para la cantidad que voy a producir, por ejemplo, esto es un taller de 8 horas, entonces todo lo que yo calculo acá está relacionado con 8 horas, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, esto era un caso de unos señores que hacían unos juguetes, sí, en Tagua. Pero ellos dicen, yo no compro para producir uno. Cuando yo compro para producir por lo menos 15. Entonces, igual, en ese caso, hago el cálculo para 15, cuánto necesito, cuántas horas necesita el maestro, qué necesito, y luego le hago una división. De este costo total, le divido para 15 y me sale mi costo unitario. ¿Cuánto me cuesta cada juguete? Que es la forma como yo le voy a vender a mi juguete después, ¿sí? Por unidad. Entonces, son formas en las que podemos hacer los cálculos de nuestros costos, es decir, todo lo que necesitamos para que está directamente relacionado con mi producto o con mi servicio. ¿Está claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No sé si estoy yendo muy rápido. Más bien cualquier recomendación, siéntanse libres de hacerlo, ¿no? Sí, todo bien, gracias. ¿Todo está bien? Ya, sigamos. Vamos a hablar ahora de los gastos, que es un poquito lo que más seguro les va a tomar a ustedes, ¿no? Como sus proyectos. Es todo aquello que no varía si aumenta la producción en el corto plazo, ¿no? Entonces, si yo alquilo una oficina y doy un taller o doy 10 talleres, si yo tengo un acuerdo de pagar un valor mensual por esta oficina, eso no varía con la producción, ¿sí? La publicidad, si yo gasto publicidad pagada en Facebook, esa publicidad puedo yo vender 1 o puedo vender 10, sigue siendo el mismo costo, ¿sí? Un contador, persona que me ayuda a llevar mis cuentas, los servicios básicos, un administrador, es todo aquello que representa, digamos, como estos gastos fijos, ¿sí? Eso que no va a variar si varía la producción, ¿correcto? Entonces, para ustedes, normalmente en sus productos o en sus servicios son normalmente gastos fijos, la mayoría de veces, a menos que ustedes vayan a dar talleres, capacitaciones, que como les mostraba, pueden hacer el cálculo de los costos. Pero para el funcionamiento, los gastos es todo aquello que no varía con la producción. El Internet va a seguir siendo el mismo valor mensual. Ahora, eso es lo que yo llamo en el corto plazo. Porque puede que en el mediano plazo mi negocio está yendo súper bien y ya no necesito esta oficina y necesito una oficina más grande. Entonces habrá un cambio en ese costo. Pero ya es algo que no sucede. No es que yo me estoy cambiando o estoy cambiándome de oficina cada mes, ¿no? Pero entonces los costos normalmente, o el presupuesto para alquiler es algo fijo. Igual también se tiene que definir la forma como se pagan estos gastos. Normalmente son gastos que se pagan por mes o por unidad.
Eso es la forma como normalmente se definen los gastos. Igual, harían unas tablitas parecidas, el alquiler del local, cuántos voy a necesitar, cuánto voy a pagar cada mes. Es un poco la forma como pueden ir haciendo los cálculos, ¿no? O la publicidad en redes sociales. Si es que hay un mes en el que voy a enfocarme en hacer más publicidad, en otros no voy a hacerlo. Es un poco ir haciendo sus proyecciones. ¿Por qué? Porque hay veces en que hay productos o servicios que también tienen como fechas picos, ¿no? Fechas donde son más importantes las ventas, otras donde serán menos importantes, dependiendo del producto o servicio que voy a ofrecer. Eso como gastos. Un crédito, yo creo que, bueno, conocen en términos generales de lo que se trata. Aquí es necesario definir cuánto voy a pedir, el plazo, es decir, en cuánto tiempo voy a cancelar la deuda, en 2 años, en 6 meses, en 1 año, en 3 años, ¿sí? Normalmente, si yo hago un crédito para 5 años, yo debería hacer la proyección de mi emprendimiento también para 5 años, ¿sí? Eso es importante hacer esa relación. Si yo defino que voy a hacer un crédito para 3 años, lo mínimo que yo debería proyectar mi proyecto también serían 3 años, ¿sí? La tasa de interés anual es la tasa que me van a cobrar. Normalmente en el Ecuador, lamentablemente, es una de las tasas más altas para el microcrédito, está entre el 15 y el 20%. Bueno, en este momento hay unos créditos que está otorgando el Banco del Pacífico con el 5%, pero no es para emprendimiento, es para empresas que ya funcionaban y que en este momento necesitan financiar su capital de trabajo, lo que habíamos visto antes, que durante este tiempo necesitan pagar el alquiler, los salarios de sus empleados, los servicios básicos, ¿sí? Durante todo este tiempo que no pudieron trabajar, por ejemplo. Entonces, la tasa de interés normalmente para un emprendedor es alta, en el Ecuador es una tasa alta, está entre el 15 y el 20%, y eso hace que haya proyectos a veces pueden no ser viables justamente porque el peso del crédito es muy alto, ¿no? Y lo que les decía, se recomienda comparar también entre 2 o 3 opciones antes de tomar la decisión en dónde voy a hacer mi crédito, ¿no? Averiguar. Hay unos donde es importante tomar en cuenta, hay unos que me dicen, no, es que aquí sí me prestan, aunque me presten al 22%, porque me van a prestar. Pero al final del día, a veces ese crédito, en lugar de ser un apoyo, puede ser un costo financiero muy alto para mi proyecto. Entonces, es importante a veces tomarnos el tiempo de analizar, ¿no? Y de comparar. Una tabla de amortización. ¿Qué es lo que hace? Tenemos 2 tipos de formas de pagar, digamos, de este crédito. Por un lado, es lo que se conoce como el método francés, que es la cuota fija. Todos los meses ustedes pagan el mismo valor, $200, $200, $200, ¿no? Siempre en el caso del método francés, al final del pago de mi crédito, normalmente pago más intereses. Es más costoso que si lo hiciera con el siguiente método, que es el de la cuota variable. Una cuota fija siempre me va a hacer que mis intereses sean más, lo que pago en intereses al final, cuando acabo de cancelar mi crédito, es más alto. Pero en cambio tiene otra ventaja el método francés. Esta cuota fija, como es una sola cuota al inicio, que es cuando yo más plata necesito, digamos que la cuota no es tan alta. Cuando yo hago el método alemán, en cambio, lo que hace el método alemán es que me da una cuota variable, ¿sí? Al final, cuando yo hago el cálculo de cuántos intereses pago, es menos, es cierto que es menos, pero eso hace que las primeras cuotas que yo pago sean altas. Entonces, a nivel de mi proyecto, a veces puede ser mejor sacrificar o pagar un poco más de intereses, pero tener más liquidez al inicio del proyecto, que es cuando más necesito cuando arranco el proyecto, ¿no? Por ejemplo, creo que aquí tengo unos cuadros de diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el método francés? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Quién se anima? A ver, miren las tazas de El francés, el de la izquierda. ¿Cuál es el método francés? izquierda. El de la izquierda. El francés, el de la izquierda. Ajá. Sí. ¿Por qué el francés de la izquierda? Porque el interés es el mismo. El de la Una cuota izquierda. A La ver, cuota nosotros izquierda es otra izquierda mía. Y
izquierda de nosotros. Ese, Este que estoy marcando acá. el de 125. No sé si le ve. Ya, ahí. Aquí, este de aquí, este es el método alemán. Porque miren el dividendo. El dividendo es el pago que hago al final del mes. Empiezo con 62 y termino pagando $126. El dividendo es el pago que hago al final, porque yo hago el capital fijo y los intereses. Y la suma del capital más los intereses es lo que me hace el dividendo o el pago total. Entonces, este es el método alemán. ¿Por qué? Porque yo empiezo pagando $162 y termino pagando $126. ¿Sí? Y los intereses que pago es de $469. El método francés, en cambio, el dividendo o la cuota que yo pago es siempre la misma. Si le ven, 145,46, 145,46. ¿Sí? Y los intereses que pago al final son de 491. Si le ven, es más que los intereses que pago con el modelo alemán. Pero al inicio de mi proyecto yo tengo una cuota de 145, mientras que acá al inicio de mi proyecto en el alemán tengo una cuota que empiezo ya en 162. Entonces, este método alemán me hace pagar menos intereses, pero me hace cargar el peso financiero, digamos, o las cuotas al inicio del proyecto. En cambio, el método francés, yo pago al final un poco más de intereses, pero al inicio de mi proyecto las cuotas no son tan altas como el método alemán. Pero luego no existe una regla, ¿no? Cada uno decide. Normalmente en el Ecuador utilizamos el método francés. La mayoría de cooperativas o de bancos les van a dar siempre como el método francés, que es como el método de una cuota fija. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? ¿O ya les confundí más? Y así. Sí, está claro. Ok. Entonces, todos estos cálculos al final del día me sirven para sacar lo que se llama el flujo de caja de mi proyecto. ¿Qué quiere decir el flujo de caja? Tengo que ver mis inversiones en el año cero, es decir, cuando empiezo mi proyecto, voy a comparar los ingresos que voy a tener al año, voy a sacar el cálculo de mis costos anuales, de todos los cuadritos que hicimos, el cálculo de todos mis gastos anuales, el pago de mi crédito. ¿Sí? Voy a poner todo en una sola tabla para poder obtener ese saldo y ver si efectivamente en mi flujo de caja lo que yo voy a tener como ingresos me permite cubrir mis costos, mis gastos, mi crédito y si me va a permitir recuperar la inversión que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, más o menos esta es la estructura de un flujo de caja. ¿Sí? Si le ven aquí, por ejemplo, en el año, estoy haciendo una proyección a 5 años, ¿no? Entonces, mis inversiones es una computadora, muebles de oficina. Las muebles de oficina tienen una duración de 5 años, una vida útil de 5 años. Entonces, no aparece una nueva inversión aquí. Pero, ¿qué pasa con la computadora, por ejemplo? La computadora tiene una vida útil de 3 años. Entonces, quiere decir que en el 4º año yo tengo que volver a invertir en una computadora. ¿Sí? Igual una cámara. Tal vez tiene una vida útil de 3 años, quiere decir que en el 4º año tengo que volver a invertir en esa cámara. ¿Sí? Todo eso me permite sacar el lado de las inversiones y mi capital de trabajo también aparece aquí como una inversión. ¿Sí? Luego vamos a los ingresos. ¿Cuánto espero tener de ingresos en el año 1, en el año 2, cada año? ¿Sí? De cada uno de los productos que yo voy a ofrecer o de los servicios que voy a ofrecer. Luego hago el cálculo de todos los egresos. ¿Qué son los egresos? El costo de producir el producto 1 o el servicio, del producto 2, mis gastos, todos esos gastos fijos que decíamos, el alquiler, la publicidad, los servicios básicos del internet. Y si es que tengo un crédito también, ¿cuánto tengo que pagar de ese crédito cada año? ¿Sí? En total. Entonces, al final hago un cálculo, ¿sí? Donde los ingresos es lo positivo, todo lo que está en rojo son salidas de dinero, son egresos, ¿sí? Si le vemos menos inversiones,
tiene saldo negativo, más ingresos, menos los ingresos. Y eso me va a dar un flujo del efectivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí voy a ver si es que efectivamente lo que yo espero tener como ingresos me va a permitir cubrir mis costos, mis gastos y mi crédito, ¿sí? Un flujo de caja, y eso sí es una regla, esa es la regla que no se pueden olvidar. Un flujo de caja no puede tener valores negativos. Aquí, no puede tener valores negativos. Un proyecto puede dar pérdidas, ¿sí? Pero las pérdidas están a veces relacionadas con, por ejemplo, lo que llamamos la depreciación, que es lo que decíamos, la vida útil de mi computadora, la vida útil de mis muebles, pero que no es un dinero que sale, sino que yo, por ejemplo, compré la computadora en $1,000, ¿sí? Quiere decir que cada año yo le voy a cargar como costo $333, $333, $333 hasta que se deprecia. ¿Qué quiere decir? Que pierde su valor, ¿sí? Pero yo ya invertí aquí en la computadora, ¿sí? Entonces, lo que es importante aquí, lo más importante es que el flujo de caja nunca puede ser negativo, porque si el flujo de caja es negativo, quiere decir que yo no puedo pagar o a mis empleados, o yo no puedo pagar la materia prima, o yo no puedo pagar el alquiler de mi oficina, ¿sí? Un flujo de caja nunca puede ser negativo, ¿sí? Esa es una primera regla de oro. Ahora, yo ahí puedo evaluar mi proyecto. Para poder evaluar si es que es rentable, si es que no es rentable, yo tengo primero este flujo, como les decía, ¿no es cierto? Ahora, yo puedo hacer otro cálculo, donde yo no tomo en cuenta el crédito. Y vamos a hacer de cuenta que yo no pido un crédito, le quitamos el costo del crédito. ¿Por qué? Porque en vez de pedir un crédito, a lo mejor yo puedo conseguir un socio que quiere invertir ese dinero. En lugar de hacer un crédito, busco a alguien que quiera poner recursos, ¿sí? Y ahí yo puedo sacar el flujo del proyecto sin el crédito. Y me va a permitir comparar cuál va a ser la utilidad si es que pido un crédito y si es que no pido un crédito, ¿sí? Entonces, primerito hemos hecho este cuadro que me permite ver si yo puedo cubrir con la forma o con la proyección que yo estoy haciendo mis costos, mis gastos, mis ingresos. Con los ingresos puedo cubrir mis costos, mis gastos y mi crédito. Y con eso sacamos lo que se conoce en el mundo financiero y que a veces todo el mundo le tiene miedo a esta palabrita que es la TIR, la tasa interna de retorno. ¿Qué quiere decir la tasa interna de retorno? Es la tasa que me permite ver la rentabilidad de mi inversión, si es que estoy o no estoy ganando, pero de mi inversión, es decir, de lo que tengo en la parte de acá arriba, ¿sí? En rojo, de la inversión. Si es que esta inversión que estoy haciendo, estos $3,200, ¿cuánto me están generando de utilidad? Como un porcentaje, ¿sí? La tasa de rentabilidad. Perdón, una consulta. Sí, claro. En la anterior lámina, al final de esto de flujo de efectivo, esos valores, ¿qué representarían lo que está en cuadrado, digamos? Esto de aquí, sí le vemos, restamos las inversiones, ponemos en negativo las inversiones, por eso aquí sale como no hay nada más que sumar, sale menos 3,200. Tenemos que sumarle los ingresos a cada año. Oh, ya. Si le ven, y le tengo que restar los egresos. Es decir, en este año yo tengo que poner menos 3,200 en el año 0. No tengo ingresos y no tengo gastos, entonces solo me quedan los menos 3,200. ¿Sí? Ah, ya, muchas gracias. Ya, en el año 1, en cambio, tengo 0, pero tengo más 7,000 y menos 6,340, me da un saldo de 640. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Entonces, este flujo, estos valores de aquí, son los que me van a permitir calcular la tasa interna de retorno, el valor actual neto. ¿Qué quiere decir? La famosa BAM. ¿Qué es lo que yo hago con el valor actual neto? Es que yo tomo todos estos valores futuros. Por ejemplo, yo digo que en el año quinto yo voy a tener un flujo de 1,860. Lo que hago es estos 1,860 traerles al año 0. ¿Por qué? Porque hablamos de aquí que, por ejemplo, no es lo mismo tener $1 hoy en el año 2020 que tener $1 en el año 2030, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque con el tiempo el dinero normalmente pierde valor. O no es lo mismo
Por ejemplo, si es que antes ganábamos $100 hace unos 20 años, $100 es mucho más de lo que representa $100 en este momento, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el valor actual neto lo que hace es coge estos valores futuros y los trae al valor presente, los trae al momento de ahora para poder hacer un cálculo y ver si es que los ingresos futuros que yo voy a tener en mi proyecto me van o no me van a permitir recuperar primero mi inversión y ver si es que voy a no ser rentable, ¿sí? ¿Cómo traigo esos valores a valor presente? Es cuando yo hago una comparación. Por ejemplo, si es que yo digo en mi negocio yo quisiera ganar por lo menos un 15%, es lo mínimo que yo espero ganar en mi negocio. Entonces lo que yo hago es a los valores futuros les voy descontando cada año 15%. Es decir, lo que está en el 2015, yo le traigo al 2014 y le resto el 15%. Le traigo al 2013 y le resto el 15%. Y así hasta llegar al año, sí, hasta este momento actual. Y en este momento actual, yo quiero saber cuánto valdría ese dinero que voy a tener en el futuro, cuánto vale ahora. ¿Sí? A ver, hagamos de cuenta que estamos 2020, en el 2025. Y yo espero tener unos ingresos de $1,000 en el año 2025. ¿Sí? En un flujo en el año 2025 de $1,000. Pero esos $1,000, si yo digo que lo que yo espero ganar por lo menos es el 15% de mi inversión, a esos $1,000 le tengo que traer al 2024, le descuento el 15%. Luego le traigo al 2023, le descuento el 15%. Y así hasta llegar al año 2020 para saber si esos ingresos futuros van o no a permitirme recuperar mi inversión. Ya les voy a mostrar más bien en un documento para que sea menos complejo de entender. Esto es un poquito a veces complejo, pero más importante que el cálculo es la interpretación. ¿Sí? Eso es lo más importante. La tasa interna es la rentabilidad de mi negocio y el valor actual neto es el dinero futuro que yo voy a recibir, cuánto me representa en este momento, ahora, en el 2020. ¿Sí? Si es positivo, quiere decir que este proyecto me va a dar una ganancia, es decir, que yo voy a recuperar mi inversión y que me va a dejar una utilidad. Pero ¿qué pasa si cuando hago este valor actual neto, este valor es negativo? Quiere decir que mi proyecto no me va a permitir, este dinero no me va a permitir recuperar la inversión y que incluso a lo mejor voy a perder, ¿sí? Por eso es importante hacer ese análisis financiero de mis proyectos. Ahora, hay negocios donde dicen, no me importa no ganar, pero con que yo pueda generarme un empleo a mí mismo a través de mi trabajo, eso es lo más importante, eso ya son decisiones personales, ¿no? Hay gente que dice, no me importa que no recuperar la inversión, pero que por lo menos yo pueda garantizarme tener un salario o un trabajo. Entonces, ahí depende de cuáles son mis prioridades, ¿no? Y el beneficio-costo, que lo que me permite es medir cada dólar que yo invierto, cuánto beneficio me está dando, ¿sí? Es otra forma de medir. Si es que yo estoy invirtiendo $1, cuánto me está dando, además de ese dólar, este proyecto, ¿sí? Para todos estos cálculos, normalmente ustedes lo pueden hacer en una hoja de Excel, como yo les he mostrado, pero como les comentaba Leonardo, nosotros creamos una herramienta justamente pensando en los emprendedores que no les gusta el tema financiero, ¿no? Que se les hace difícil. Nuestra herramienta se llama Yanapa Digital. ¿De qué se trata esta herramienta? Es una herramienta, Yanapa quiere decir apoyo, ¿no? En quichua. Les voy a mostrar rapidito cómo funciona. Voy a dejar de compartir para volver a compartir, creo, ¿no? Porque si no, no van a ver. No sé si ven la pantalla o no. O siguen con la misma presentación. Estamos con la Con la presentación misma original. presentación. Ya, entonces voy a dejar de compartir y voy a volverles a compartir la pantalla para que les vean. Ya. ¿Por qué nosotros vimos la necesidad de hacer esta herramienta? Porque justamente las personas que no son financieras es tedioso estar haciendo estos cálculos. No son difíciles, la verdad no son tan difíciles, pero son tediosos. Entonces, esta herramienta lo que hace es que vamos poniendo los datos, la vida útil de mi proyecto, cuánto tiempo no voy a producir ingresos, cuánto es la tasa de descuento, es cuánto es lo que yo esperaría ganar en mi proyecto, cuándo voy a empezar mi proyecto.
Normalmente cuando es un proyecto privado se tiene que pagar el 15% a trabajadores, el 25% de impuesto a la renta. Bueno, yo solo en la herramienta lo que buscamos es que ustedes van poniendo los datos, se van a inversiones y aquí ustedes van a ir poniendo todo lo que ustedes tienen como inversiones. Se va creando, se va indicando cuándo voy a invertir, cuánto cuesta. Aquí les vamos guiando sobre si se deprecia o no se deprecia. Deprecia quiere decir que pierde valor con el tiempo o no se deprecia. Por ejemplo, un estudio de mercado es algo que no se puede depreciar porque es un intangible. Entonces yo aquí voy llenando los datos y al final tengo una tablita de resumen de todas mis inversiones. Lo que les mostré en Excel les aparece aquí ya ordenado, ¿no? De acuerdo a la información que yo voy ingresando. Y el mismo sistema me hace un cálculo de cuánto yo necesitaría para mi capital de trabajo. Acá ustedes pueden ir poniendo el crédito, si van a hacer un crédito. Entonces aquí ustedes ponen el nombre de la institución. Se me ocurre, vamos a poner la cooperativa Jardín Azuayo. Voy a pedir $3,000. Voy a ponerle que voy a pedir en agosto primero, por decir algo. Voy a pedir a 24 meses y la tasa que me ofrecen es del 15%. Pongo calcular y automáticamente el programa me hace un cálculo, pero aquí les voy a tomar la prueba. A ver, esta tabla de amortización, ¿es del método francés o el método alemán? En francés. Correcto. Es el método francés porque normalmente, como les decía, siempre nos hacen los cálculos con unas cuotas fijas, ¿no? Entonces, y aquí puedo ir guardando si deseo. Y acá voy a poner todo mi listado de productos, lo que yo les había dicho. ¿Qué voy a vender? Aquí voy poniendo, enlistando, voy creando todos los productos que yo quiero vender y pongo cómo le voy a vender por mes, por unidad, por taller, por hora. Se va creando aquí, ¿no? Y aquí tengo toda mi tabla de ingresos. Aquí voy a ir poniendo todos los ingresos que yo espero tener. Aquí van a aparecer todos los productos que yo puse que voy a ofrecer. Y voy haciendo puedo ir metiendo los datos por meses, ¿sí? Y el sistema me va calculando todos los ingresos. Yo solo voy poniendo los datos de cuánto espero vender, cuál es el precio al que voy a vender, y el sistema me va a ir haciendo todos los cálculos. Y al final me va a dar un reporte de los ingresos por año, ¿sí? Cuánto voy a tener de ingresos por cada uno de mis productos, ¿sí? Igual lo hace para los costos, aparecen todos los productos que voy a ofrecer y aquí yo puedo ir creando los costos. Es una tablita parecida, al final me va a dar igual un resumen que me va a decir estos son mis costos, porque, aquí se me dañó, pero bueno, ya es un poco, tengo esos problemas con la herramienta, pero me va a dar un resumen de todo lo que yo estoy yendo a producir, ¿sí? Normalmente me va a dar un costo por mes, cuánto es lo que necesito invertir. Igual voy a hacerle para los gastos, ¿sí? En los gastos igual voy a ir poniendo el arriendo, personal, yo voy poniendo todos los datos, yo voy poniendo lo que necesita la herramienta es que ustedes le den la información, ¿sí? Por meses, y al final también me va a dar un resumen por año de cuánto estoy gastando en cada uno de los insumos, ¿sí? Cuánto estoy gastando en personal cada año. ¿Qué es lo importante? Es que ustedes solo ingresan información y al final es la herramienta la que les hace los cálculos de todo el flujo de caja, por ejemplo. ¿Sí? La herramienta les hace los cálculos de si su flujo, si va a ser positivo, si va a ser negativo, el flujo de efectivo. ¿Sí? Además, ustedes tienen la ventaja de que todo esto ustedes se pueden descargar en el Excel. Cuando normalmente los bancos, en las cooperativas les piden, tráigame el desglose del proyecto. Entonces, la herramienta, ustedes pueden descargarse y entregar estos documentos en Excel, ya con el formato que tienen normalmente el flujo de caja. Otro tema que es bien importante es que la herramienta me da lo que se conoce como el punto de equilibrio.
¿Qué quiere decir el punto de equilibrio? Es lo mínimo que yo necesito vender de cada producto para estar por lo menos tablas, ni ganar ni perder. Aquí yo puedo sacar ese cálculo anual o mensual, ¿sí? Entonces me dice cuánto es lo que yo necesito vender en unidades de cada uno de mis productos para por lo menos cubrir mis costos de funcionamiento, ¿sí? Eso es importante porque hay veces en que esto me hace como poner mi límite. Me dice, es que voy a ser capaz de vender eso, es mucho, es poco, está dentro de lo que yo pienso que puedo alcanzar a cumplir o no. Entonces, eso es importante, que la herramienta me permite ese cálculo. Y luego ya la herramienta me hace el cálculo de los indicadores automáticamente, de la tasa interna de retorno, del VA. Aquí vemos que hay dos diferentes, ¿no es cierto? El uno es el del proyecto, es decir, sin el crédito. Yo tengo una tasa de rentabilidad en este proyecto, que es un proyecto ficticio. Yo tengo una tasa de rentabilidad del 36% si no hago un crédito y consigo a lo mejor un socio. Pero si es que yo hago un crédito, mi tasa de rentabilidad es de más o menos un 19,85%. ¿Sí? Si es que todavía es viable, si todavía me parece que está bien, de acuerdo a mis expectativas, entonces me voy por un crédito. Pero es un poco para poder evaluar y ver si es que su proyecto va a poder cumplir con sus expectativas. Esto es un poco el resumen. Esta herramienta fue creada pensando en los pequeños emprendedores, no en los grandes emprendedores, inversionistas, sino más bien en los pequeños emprendedores, que son los que normalmente tienen más dificultades para acceder a un tema de este tipo de cálculos financieros, ¿no? Y que contratar un especialista puede tener un costo muy alto. Entonces, esa es la idea, que un poco ustedes se puedan familiarizar con los números, perderle el miedo a los números, y que lo que hace esto es un poco hacerme poner en tierra todo mi proyecto o toda la idea que yo tengo de emprendimiento. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, alguna inquietud, a las órdenes. Porque creo que estamos justos con el tiempo. Chicos, este es el momento de aprovechar en preguntas porque recuerden que tenemos a la experta ahorita, entonces más bien todo lo que se les venga a la mente aprovechemos ahora. Sí, más bien muchísimas gracias porque toda la exposición de mi lado súper claro, le entendí, le pude hacer más sentido a esta parte de finanzas que de verdad sí le tenía miedo. Y una de las preguntas que le quería hacer es, ¿cuál sería como que una tasa de rentabilidad aceptable? Ya, es una cosa que siempre me consultan. Es que depende del tipo de sector en el que estoy. Por ejemplo, alguien que está en el sector de las tecnologías normalmente espera tener por lo menos entre el 25 y el 30% de utilidad, que es altísimo para un proyecto. Pero porque estoy en tecnologías. Pero alguien que está en el sector de alimentos, por ejemplo, a lo mejor con un restaurante, la tasa de rentabilidad estará alrededor de un 15%. ¿Sí? Entonces, no depende solamente de que exista una tasa fija para todo, porque cada sector tiene su dinámica, cada sector tiene su forma de funcionar. Pero la pregunta que normalmente yo le hago a un emprendedor es, ¿cuánto es lo que usted esperaría ganar? Si es que yo no pongo este dinero en este proyecto, ¿qué haría? A lo mejor le pongo una póliza en el banco y el banco me va a pagar, no sé, el 8%. Entonces yo espero que por lo menos mi proyecto me dé más del 8%, ¿no? Porque la inversión más segura, decimos, es ponerle el dinero y que me esté dando intereses, ¿no es cierto? O si ya tengo otro negocio, por ejemplo, tengo otro negocio que en ese negocio yo ya gano más o menos, no sé, un 15%, entonces yo digo, bueno, si yo me voy a poner otro negocio, yo espero que por lo menos me dé la misma utilidad que me da el otro. Entonces depende mucho, pero normalmente también va a depender, como les digo, del sector en el que están, y por eso es importante investigar, hacer una investigación, cómo está funcionando este sector en el que voy a involucrar, ¿sí? ¿Cuánto es la tasa de utilidad? ¿Cuánto es lo que aproximadamente gana una persona que está en este sector? Para que yo pueda entrar más o menos con la idea de ganar a lo mejor lo mismo. Ahora hay gente que me dice, no me importa no recuperar la inversión, pero sí quiero tener un negocio o un salario, más que un negocio, un salario que me permita vivir. Entonces, eso pasa mucho con el sector de la cultura, por ejemplo. En el sector de la cultura normalmente no buscamos una rentabilidad sobre la inversión,
pero sí buscamos que por lo menos me permita generar un ingreso, un salario que me permita vivir. Entonces, siempre va a ser un poco relativo, pero va a depender más desde el ámbito personal, cuánto es lo que yo espero ganar, y también ver si es que eso está dentro del rango de lo que se gana normalmente en un sector, en el sector en el que voy a involucrar. Yo no sé, en el sector, por ejemplo, de los servicios de capacitación, se me ocurre para el tema de seguridad laboral, seguramente habrá algún porcentaje, una tasa, no sé, no conozco mucho el sector, pero habrá algún promedio que se esperaría para de utilidad, ¿no? Entonces, es por ahí un poco que pueden irse guiando, cómo funciona y cómo se está dando en las personas que están ya en el negocio, digamos. Eso sería una buena referencia. Muchísimas gracias. Ya, con mucho gusto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien, creo que... No, Leo, yo A ver, no, o sea, decía que igual comparto con la Dani que muchas gracias por la explicación, porque sí fue mucho más claro el tema de los activos, de qué iría ahí, de la inversión. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, nos aclaró muchísimo. Qué bueno. Y cualquier cosa, Leonardo tiene mi número, les puede pasar mi contacto si es que ustedes necesitan algún asesoramiento un poco más explícito, o si ya tienen realmente pensado en su cabeza ejecutar un proyecto de emprendimiento, pues encantada de la vida poder colaborarles. Diana, me sumo a los agradecimientos de los chicos. Realmente nos has ayudado muchísimo y esta clase adquirió muchísimo más valor gracias a tu presencia. Entonces, quiero realmente agradecerte un montón por haberte robado esta horita de tu vida. Y bueno, espero poder tener un poco más seguido en las clases porque realmente ha sido grandiosa la exposición. Muchísimas gracias contigo también. Y chicos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, un abrazo con todos. Voy a finalizar la sesión. Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias. Suerte con sus emprendimientos. Gracias. Muchas Gracias. Gracias. Hasta luego. gracias, Leo. Chao, Leo. Muchas gracias. Buen día.